En un barrio tranquilo de Tokio, una casa de 2 pisos y un ático era el hogar de la familia Miyazawa. Mikio, el padre, era un empleado de oficina. Yasuko, la madre, una profesora particular. Nina, la hija de 8 años, y Rei, un pequeño niño de 6 años con trastorno del desarrollo. La casa estaba junto a un parque infantil y cerca de las pistas de béisbol de la Universidad Komosawa. La hermana de Yasuko, Ann, tenía otra casa en el mismo barrio, pero apenas lo usaba y se la dejaba a Yasuko para dar clases. La familia Miyazawa era una familia común y corriente, hasta que una fatídica noche, su hogar lo asoló la oscuridad. La noche del 30 de diciembre del 2000, cerca de las 11 p.m., alguien se coló por una ventana del baño del segundo piso. Sin hacer ruido, se dirigió a la habitación de Rei, que dormía plácidamente. Lo estranguló con sus manos. Rei fue el único que no sufrió las puñaladas del intruso. Luego, bajó al primer piso donde se encontró con Mikio, que estaba en su oficina. Lo atacó con un cuchillo que se le partió al clavarlo en la cabeza. Mikio murió desangrado por numerosas heridas que le hizo el intruso en el pecho, los brazos, las piernas, los glúteos y la cabeza. Después, subió al ático donde estaba Yasuko y Nina durmiendo. Las apuñaló con otro cuchillo que tomó de la cocina, sobre todo en la cabeza y el cuello. Yasuko sufrió una agresión tan salvaje que se le veían los huesos. Lo más extraño, escalofriante y desconcertante de este caso es lo que hizo el intruso después de cometer los asesinatos. En lugar de huir, como lo haría cualquier persona, se quedó varias horas en la casa, como si fuera suya. Comió helado y bebió té de cebada que había en el refrigerador. Usó un botiquín para curarse algunas heridas. Revisó y destrozó algunos documentos personales de la familia. Dejó la cartera de Mikio y las llaves de la casa dentro del inodoro del baño, donde había defecado sin tirar la cadena. Algunos informes sugieren que incluso se echó una siesta en el sofá. A las 1:18 a.m., el intruso usó el ordenador de Mikio para conectarse a internet, creó una nueva carpeta y visitó algunas páginas web. Esa fue la última señal de su presencia en la casa. Después de casi 2 décadas, nadie sabe quién fue ni por qué lo hizo. Investigaciones. La tragedia comenzó a tejerse con la irrupción de un asesino que, aunque dejó atrás, un rastro de pistas, sigue sin ser identificado. La policía se topó con un detallado folleto que mostraba la posible indumentaria del perpetrador. Las huellas de sus tenis, un elemento revelador, marcaron su paso en la escena del crimen. Sin embargo, el modelo de los tenis no coincidía con ninguno disponible en el mercado de Japón en ese tiempo. Además, en su riñonera se hallaron granos de arena que evocan al lejano suroeste de Estados Unidos. Las pruebas genéticas añadieron un giro inesperado al caso. Un análisis de ADN desveló que el criminal tenía raíces europeas, tal vez del sur cerca del mar Adriático por parte materna y ascendencia de Asia Oriental por parte paterna. Además, tenía el grupo sanguíneo A, que es algo común en Japón. Lo que resultó aún más desconcertante es que sus huellas dactilares no estaban en ningún registro oficial de Japón, incluso después de más de 8 millones de comprobaciones. Basándose en las evidencias recopiladas, las autoridades estimaron que el asesino tenía entre 15 y 35 años en el momento del crimen, con una altura aproximada de unos 70, cabello corto y oscuro, y era diestro. En la escena del crimen se encontraron evidencias perturbadoras: un botiquín abierto de manera apresurada, toallas manchadas de sangre y, de manera insólita, sus propias heces en el paño de la familia. A pesar del tiempo transcurrido y las pistas acumuladas, el caso se mantiene sin resolución. Se han recibido más de 15.000 pistas gracias a la colaboración ciudadana. Además, se estableció una recompensa de 20 millones de yenes por información que ayude a resolver este misterioso caso. Teorías. Una de las historias más extrañas relacionadas con el asesinato de la familia Miyazawa proviene de un taxista que recogió a varios hombres de mediana edad el 30 de diciembre. El conductor no identificado le dijo a la policía metropolitana de Tokio que había recogido a 3 hombres en total, y todos tenían más de 30 años. Uno de estos hombres, dijo el conductor, dejó rastros de sangre en el asiento trasero de su auto. El conductor también dijo que ninguno de los hombres habló durante el viaje. A pesar de las pruebas de sangre encontradas en la escena del crimen, el asesino de alguna manera logró recibir una herida en la mano durante su ataque. Y a pesar de la sangre que se encuentra en el asiento trasero de este taxi, la policía de Tokio aún no ha relacionado a nadie con los asesinatos. Patinadores. Antes de los trágicos acontecimientos, Mikio Miyazawa tuvo varios enfrentamientos con jóvenes patinadores del parque situado detrás de su hogar. Se menciona que Mikio solía discutir con estos adolescentes por el ruido excesivo que hacían.
Además, había tenido altercados similares con un grupo de motociclistas que solían estar en el mismo parque. A raíz de esto, algunos detectives barajaron la teoría de que uno de estos patinadores ofendidos pudo haber actuado en venganza contra la familia Miyazawa. Aunque la descripción del posible culpable coincide con el perfil típico de un patinador, hay quienes dudan que simples discusiones anteriores al 30 de diciembre pudieran desencadenar un hecho horrendo. Militar estadounidense. Actualmente hay alrededor de 50.000 militares de Estados Unidos en Japón. La presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha sido una constante en Japón desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, a lo largo de los años, ha habido incidentes en los que el personal militar estadounidense ha cometido crímenes graves como violaciones y asesinatos. Debido a esta problemática historia y considerando el origen étnico-místico del sospechoso, algunos proponen la teoría de que el perpetrador podría ser un militar estadounidense o alguien vinculado a una base cercana. No sería complicado para alguien de la milicia de Estados Unidos desplazarse desde Tokio hasta la residencia de los Miyazawa, considerando que la vivienda estaba próxima a diversas estaciones de tren que conectan con el centro de Tokio. Desempleado. En 2018, las autoridades japonesas revelaron detalles sobre el sospechoso principal de los asesinatos en Setagaya. En su mochila se encontró arena, sugiriendo que pasaba mucho tiempo al aire libre, y una pluma fosforescente. Se estima que el asesino tenía entre 15 y 20 años. A pesar de las políticas restrictivas de Japón, ha presentado problemas con la inmigración ilegal desde la década de 1980, principalmente del noroeste y sur de Asia. Es plausible que el asesino haya sido un inmigrante ilegal o un vagabundo, aprovechando el eficiente sistema ferroviario del país. Otra teoría sugiere que pudo haber sido un joven afectado por el desempleo, especialmente tras la década perdida de Japón en los años 90, donde la economía se estancó y el desempleo juvenil creció. Las circunstancias económicas podrían haber impulsado a un joven sin recursos a cometer el crimen por resentimiento. Soldado de Corea del Sur. Varios indicios sugieren que el asesino de Setagaya podría tener origen surcoreano. En primer lugar, análisis genéticos del sospechoso revelaron un ADN paterno que tiene similitudes notables con individuos de etnia coreana. Además, se descubrió un detalle particular sobre la ropa abandonada en la escena del crimen. Había sido lavada con agua dura, rica en minerales, una característica del agua de lavado predominante en Corea del Sur, pero inusual en Japón. En 2015, la reconocida escritora japonesa Fumiya Ichihashi, especializada en crímenes reales, publicó un libro en el que alega haber descubierto la identidad del asesino basándose en evidencias adicionales. Según la autora, uno de los hallazgos más concluyentes fue la presencia de la tierra específica de la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, en el lugar del crimen. Ichihashi va más allá y propone que el sospechoso, al que se refiere en su obra como R, podría haber tenido antecedentes militares en Corea del Sur. Una de las pruebas más contundentes presentadas en su libro es la coincidencia entre las huellas dactilares de R y las encontradas en la escena del homicidio. ¿Un motivo? La naturaleza del caso de Setagaya se torna desconcertante por su aleatoriedad. Las teorías sobre el motivo varían desde razones personales hasta financieras. Los detectives en Tokio creen que la brutalidad contra Yasuko y Nina pueden indicar que el asesino tenía inclinaciones misóginas y depredadoras. Otros plantean que pudo haber actuado por venganza, quizás por resillas anteriores con Mikio o por envidia hacia la estabilidad económica de la familia. Fumiya, por otro lado, postula un motivo financiero. Las familias en el área habían recibido hasta 100 millones de yenes debido a una expansión de un parque cercano. No obstante, el escaso robo en la casa de los Miyazawa y la elección del asesino de permanecer allí descartando objetos personales cuestionan la idea de lucro como incentivo. Es intrigante pensar que el culpable pudo haber actuado no solo por dinero, sino también con la intención de dejar una especie de firma o mensaje perturbador detrás. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video y agradecería mucho que te suscribieras. Gracias nuevamente y nos vemos en otro momento.